Buenas tardes o buenos días, según donde estén. Eh, Quiero darles realmente la bienvenida por sumarse a esta mesa virtual. Es un placer para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, a la cual represento como directora de programas, que colegas de organizaciones tan prestigiosas de la región aceptaran nuestra invitación a encontrarnos para pensar en torno a los desafíos que enfrentamos en relación al cierre del espacio público. Y muchísimas gracias a quienes se sumaron al Zoom. La verdad es que son un montón de personas con perfiles sumamente interesantes y nos da mucha alegría poder tener esta posibilidad de intercambio y de encuentro. Si tenemos suerte y dan los tiempos bien, vamos a tener la oportunidad de hacer efectivamente un encuentro y que puedan hacer algunas preguntas, un espacio de preguntas. Solo para estar todos en la misma página, permítanme recordar que el puntapié inicial de este evento fue el estudio que realizamos desde la Alianza Regional en el marco de nuestra colección Artículo 13, que se llama Libertades en retroceso entre el autoritarismo y la defensa de la democracia en América Latina. El estudio recorre la situación de 13 países que integran nuestra red e identifica alarmas claras sobre el cierre creciente del espacio cívico en las Américas, con foco en particular en los temas que trabajamos nosotros como colectivo, que son las situaciones vinculadas con el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta entre 2021 y 2022. Como comentábamos recién antes de abrir el panel, la verdad es que lamentablemente nada ha mejorado desde entonces. Así que no es que tengamos buenas noticias para dar. Por cierto, aprovecho para recomendarles que naveguen la landing que armamos para difundir los principales hallazgos del informe. La dejamos disponible, Agus, si podés dejarla en el chat, estaría buenísimo. Bueno, como saben, en la gestión de la emergencia sanitaria del COVID, en esa época que parece tan lejana, pero fue hace 4 años menos, habilitó limitaciones a los derechos de los civiles y políticos de distintas formas y en casi todos los países, y muchas de ellas permanecen vigentes, aún superada la pandemia, y otras se establecieron con posterioridad incluso. Por eso invitamos a esta troupe de colegas a pensar un poco en torno a esto. Por un lado, para rever un poco el panorama regional del cierre del espacio cívico, por otro lado, para reflexionar en torno a los llamados a la acción para gobiernos e instancias supranacionales que tomen cartas en el asunto, y finalmente para pensar un poco las estrategias de resistencia a estos avances y de mejora en las condiciones que podemos encarar desde la sociedad civil para mejorar nuestro espacio cívico. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar a los y las invitadas. Les pido a todos los participantes y las participantes que por favor mantengan sus micrófonos apagados, que si tienen consultas las dejen en el chat, o bien después cuando damos espacio para la conversación levantan la mano y vamos habilitando las consultas, ¿sí? Empecemos entonces con Carlos Correa. Carlos es director ejecutivo de Espacio Cívico, una organización social de Venezuela que es a la vez miembro de la Alianza Regional y lideró el estudio que les comentaba antes sobre el cierre del espacio cívico. Te pido, Carlos, entonces, si puedes presentarnos un poco de manera sucinta, en unos 10 minutos, los principales hallazgos y las líneas de acción surgidas en el estudio. Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar con gente amiga y poder compartir algunos de los hallazgos o ratificar algunas de las intuiciones previas que tuvimos cuando en el conjunto de la Alianza Regional decidimos tratar de hacer una suerte de diagnóstico o de dar cuenta qué había pasado con el espacio cívico en los últimos 2 años, ¿no? Ya en la región, antes hablaba Daniela del tema del COVID, estamos asistiendo a una regresión, digamos, de las garantías democráticas o a una recomposición o una redefinición de lo que entendemos por democracia. Y hay una emergencia de nuevos modelos autoritarios, hay de alguna manera también una suerte de implosión a partir, por cierto, de las mismas herramientas que permite la democracia, de las garantías
de ese modelo que de alguna manera es el que permite que los derechos humanos puedan realizarse plenamente. Eh, Quizás una de las cosas que empieza a caracterizar la región con mucha fuerza son unos discursos hiperbólicos, unos discursos que de alguna manera anulan el debate, ¿no? Anulan el debate en la región. Y adicionalmente empiezan a haber mecanismos de desinformación, de violencia y polarización. Eh, Voy a compartir básicamente algunos de los hallazgos que teníamos para que me ayude eh, para que de alguna manera permita, quizás no lo voy a hacer, pero que permita ver cuáles son las principales tendencias que allí encontramos en el estudio, ¿no? Entonces, ahí uno de los principales componentes era que la premisa acerca del alcance este, no era, la premisa del alcance no era no pensábamos que iba a ser tan grande como lo que encontramos en el estudio. Una de las características es que hay una mayor presencia, una mayor fuerza del discurso, de la dinámica de ese discurso descalificador en muchos de los países. Es decir, no solo no los países que claramente pensamos que los que estaban en esto, ¿no? No, estaba en muchos más países. ¿Cuáles son las en los países en los que estamos teniendo cursos? Pues casi todos los países del estudio, ¿no? En los 13 países estaba presente ese discurso hostil de parte de altos funcionarios y que en algunos casos incentiva la polarización y una creciente este, intolerancia hacia distintos grupos y por supuesto también hacia líderes sociales, líderes políticos, personas que están vinculadas a la sociedad civil. El otro elemento era las iniciativas legislativas o las propuestas que de alguna manera estábamos observando en la región, en algunos países con mayor identidad, en otros casos con menos características, pero sí vimos que en al menos 7 países había, de los 13 que participan en el estudio, estábamos observando iniciativas legislativas o estrategias legales que de alguna manera estaban impactando negativamente en el ejercicio y en la libertad de expresión, de asociación y también la protesta pacífica o el derecho a la asamblea o la reunión. El otro componente que encontramos era que es consecuencia en algunas ocasiones, no necesariamente de iniciativas legislativas, pero que también lo observamos, es si había casos de persecución judicial por el ejercicio de la libertad de expresión o por hacer críticas o por hacer planteamientos en esto del ejercicio de los derechos al espacio cívico. Y en los estados, en los países en los que hemos, de los 13, al menos en 10, observamos que había se manifestaban esos ejercicios de persecución. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso en el que, digamos, en el de cuándo encender las alarmas, un discurso de alto funcionario que empieza a calificar a medios, periodistas, líderes de la sociedad civil o defensores, propuestas legislativas y lógicas de intimidación y amenaza, que es la otra propuesta que empieza a cobrar mucha fuerza y que empiezan verbalmente, pero después pueden tener consecuencias incluso con la vida o integridad del lector. Una de las consecuencias ulteriores de esto era un crecimiento de la polarización, es decir, pareciera que este discurso polarizante o esta lógica de el bien y el mal, de los buenos y los malos, empieza a ser una herramienta más recurrida en la esfera pública, tiene un fuerte porque impide de alguna manera que se construyan
a los enormes desafíos que hay en la región. Que evaluamos fue, bueno, estos estados, cómo están en relación a sus obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública. Por supuesto que hay variaciones en algunos países, efectivamente hay leyes que garantizan el proceso, en otros hay otros mecanismos de regulares o de cautelares para que la transparencia se dé, pero en todos los países de la muestra hay un incremento o un retroceso en la materia del acceso a la información pública y una mayor opacidad pública. Y eso tiene que ver, ese correlato de la opacidad en la gestión pública tiene que ver con un ejercicio del poder cada vez menos democrático, mucho más arbitrario, mucho más discrecional y por lo tanto con distintos grados en cada caso. Entonces la opacidad es también un indicador de los retrocesos que vamos teniendo en el ámbito del país, de los distintos países. Frente a esto, preguntábamos y evaluábamos cuál es la respuesta del sistema judicial o el acceso a la justicia para solventar algunas de estas dificultades. Pues en 9 de los 13 países hay una falta de acceso a la justicia en igualdad para mejorar las condiciones y garantizar estas libertades que tendríamos en la región. Entonces, este componente, que es otro de los indicadores que tratamos de evaluar, también tiene una presencia muy alta en la región, ¿no? El otro aspecto es el de la dinámica de la voluntad política, es decir, hay voluntad política de cambiar o de recurrir o mejorar esta situación. En 8 de los 13 países se constataba que no hay una voluntad política de mejorar o de garantizar o poder tener mejores condiciones para el trabajo de todos los actores que se desenvuelven en el espacio cívico. Y el otro y último elemento que tratamos de explorar fue la presencia de los grupos paraestatales, ¿no? Ese es un tema que empieza a ser recurrente ya no solo en algunos países, sino en varios países de la región, y también en el estudio damos cuenta de estas dinámicas. Entonces ahí también intentamos hacer evaluar cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Y una de las cosas que constatamos es que las buenas prácticas están asociados de alguna manera a los modelos de los países, ¿no? Es decir, cuál es el tipo de modelo político que está, si hay son entornos institucionales democráticos que tienen algún grado de estabilidad o entornos democráticos que están haciendo hibridación o cambios hacia propuestas mucho más discrecionales, arbitrarias y con menos garantías democráticas. Entonces, dependiendo de los dos casos, ahí se subrayan algunas experiencias interesantes de protección del espacio cívico en algunos países como Uruguay, en algunos otros países como Costa Rica, o también en otros casos se ven casos de situaciones de entornos democráticos híbridos donde coexisten algunas prácticas relevantes. Hay dos sugerencias fundamentales y después podemos abundar en más. Creo que hay que relevar la necesidad de la importancia del espacio cívico para construir y sumar legitimidad en los procesos que se dan en la región. Los procesos electorales es evidente, hay que dar cuenta de esto, hay como una suerte de menor interés sobre esta situación o estos procesos que se están dando en la región, y creo que ahí hay un elemento importante acerca de desarrollar una suerte de estrategia en la que concurran distintos actores nacionales y también organizaciones internacionales y por supuesto organismos multilaterales acerca de cómo podemos sanear o mejorar el espacio cívico para tener efectivamente unos entornos de mayor calidad. Después hay un grueso que tiene que ver con el abordaje de los desafíos de Internet y las nuevas tecnologías, porque cada vez más hay un correlato, una relación muy íntima entre esos espacios digitales, esa esfera digital, y la necesidad de construir entornos digitales libres, seguros e inclusivos,
Y de hecho, en algunos países con entornos democráticos más restrictivos, cada vez más con entornos autoritarios, esa esfera, la esfera de lo digital, es uno de los pocos espacios donde el trabajo de la sociedad civil o el ejercicio de los derechos civiles se mantiene. Creo que es muy importante y lo quiero subrayar en esta línea, la necesidad de proteger a los actores que están liderando estos procesos en los distintos países, sectores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos. Es muy importante garantizar los recursos financieros, pero al mismo tiempo en los casos de crisis tener mecanismos que faciliten su protección. Eso en líneas generales, en una síntesis muy apretada, es lo que damos cuenta del estudio que se realizó y que por supuesto se realizó con el concurso de todas las asociadas de la alianza, que además de Marisabel Rodríguez y Ricardo Rosales, pues permitieron dar cuenta pues, de cuáles son las tendencias como generales y darse cuenta que hay algunos vasos que conviene también desde sociedad civil y desde otros actores interesados por beneficiar la salud del espacio cívico, pues tratar de atajar y tratar de impulsar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No sé si te silenciaste intencionalmente o se silenció de pronto, pero muchísimas gracias. Muchas gracias por la claridad en la exposición y por también por el reconocimiento al aporte de todas las organizaciones de la Alianza, que la verdad es que fueron quienes nos permitieron conocer la situación en los distintos países. Es realmente alarmante el cuadro, ¿no? Cuando uno lo ve todo junto, de la situación que nos presentas y el avance de modelos autoritarios, de lógicas de intimidación y amenaza que refuerzan esquemas sociales polarizados, sumados a normas concretas que restringen el goce de derechos y a la aparición de grupos paraestatales. Digo, la región, que además históricamente se ha movido como en oleadas bastante comunes, está presentando un escenario sumamente complejo. Entonces vamos a pedirles entonces a los y las colegas que nos acompañan si nos ayudan un poco a identificar algunas formas de salir del laberinto, ¿no? Y me gustaría conocer primero la opinión de Tamara. Tamara Tarasiuk es directora del programa de Estado de Derecho Peter Bell, si lo dije bien, en el Inter-American Dialogue. Muchísimas gracias, Tamara, por sumarte. Me gustaría conocer tu opinión en relación a las posibilidades de apoyo y apuntalamiento que desde el exterior pueden recibir las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos que padecen los contextos que refería Carlos, ¿no? Entonces, si pudieras como en unos 10 minutos también contarnos por un lado, pensar un poco esto en relación al rol que pueden tener los estados y las instancias supranacionales para reducir y evitar riesgos para las personas defensoras, digo, en los países propios y en los países vecinos. Y por otro lado, de qué modo las agencias de cooperación y financiamiento pueden incorporar también prácticas y mecanismos que colaboren, por ejemplo, en aquellos contextos en que el modo de acallar las voces críticas es justamente la restricción de la posibilidad de recibir fondos del exterior. Muchas gracias, Daniela, a la Alianza y a todos por la invitación, y es un gusto estar aquí con este grupo que no solo son amigos, sino profesionales a quienes respeto muchísimo. Para responder tus preguntas, Daniela, creo que es importante como poner un poquito el panorama que mencionaba Carlos en contexto para llegar a las recomendaciones de algunas medidas por ahí un poco más concretas. A ver, hoy es el Día Internacional de la Democracia y creo que no podemos tener esta conversación sin tener claridad de que hoy en materia de democracia y de Estado de Derecho en América Latina estamos enfrentando desafíos enormes. Tenemos por un lado dictaduras puras y duras, como en el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde no hay ninguna institución democrática en pie que pueda actuar como un freno al poder ejecutivo, y donde claramente las restricciones al espacio cívico, el caso más burdo fue lo que vimos recientemente en Nicaragua, los sindicalistas detenidos en Venezuela,
han sido evidentes, pero también tenemos en la región un grupo de líderes autoritarios que llegan al poder por elecciones y que una vez que están en el poder se dedican a darle la espalda a garantías democráticas fundamentales, ya sea porque se quieren eternizar, porque quieren imponer su agenda, porque no quieren ir presos después si tienen que dejar el poder, pero estas medidas de ataque a las garantías fundamentales siempre siguen el mismo libreto, van en contra de la independencia judicial, van en contra del trabajo de la prensa independiente y van en contra del trabajo de la sociedad civil. Y creo que es importante resaltar que en este mismo libreto autoritario vemos un patrón que fue seguido por gobernantes de distintas ideologías. Vemos rasgos de esto en México con Andrés Manuel López Obrador, en Brasil lo vimos con Jair Bolsonaro, lo vemos en El Salvador con Bukele, con lo cual esto no es una cuestión ideológica y no es casual que haya líderes autoritarios que arremeten en contra de la sociedad civil, porque justamente una sociedad civil que es vigorosa sirve para que los gobiernos se vean más obligados a responder ante las necesidades del pueblo. Y si uno piensa, uno piensa en la corrupción, en la represión, o simplemente la indiferencia de los gobernantes, todo eso es mucho más difícil cuando existe una sociedad civil que esté organizada, que esté conectada y que puede operar, vigilando qué es lo que están haciendo los que están en el poder. Y esto lo que te muestra es que los autócratas ven a estos aportes de la sociedad civil no como una contribución, sino como una amenaza. Y cuando un gobernante está principalmente preocupado por sus propios intereses, los intereses de su familia, los intereses de sus amigos, lo último que quiere es una sociedad civil empoderada. Y justamente en estos contextos es que vemos gobiernos que tienen algo que esconder y esfuerzos o avances para intentar suprimir la sociedad civil. A veces muy burdamente, con el cierre de organizaciones, procesos penales, amenazas o intentos de televisión, otras veces con un intento de fachada legal, con normas que por ahí parecen inofensivas, pero incluyen cláusulas muy vagas, con obligaciones que están definidas de manera imprecisa, sobre respetar el bien común o favorecer el interés nacional. Y estas son normas que restringen enormemente el trabajo de la sociedad civil y el debate público, no solo por la censura que pueden implementar las autoridades, sino por la autocensura que genera en muchos grupos que después no tienen claridad sobre qué es lo que está permitido o no está permitido dentro de las reglas del juego. Y una de las formas más habituales, como mencionabas Daniela, tiene que ver con los intentos por limitar acceder a fondos internacionales en una región donde la filantropía local es limitada, muchas veces difícil, y las organizaciones recurren a la financiación internacional. Y me parece que es importante resaltar que, por supuesto, todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que cumplir con regulaciones laborales, con regulaciones impositivas, pero cuando estas normativas buscan limitar la capacidad que tienen las organizaciones independientes de operar, son hechos que van directamente en contra de principios del derecho internacional y en contra de cualquier concepción elemental sobre qué significa una democracia. Y más allá de estos esfuerzos por las autoridades, tenemos un panorama en el cual la sociedad civil, en distinta medida en la región, también enfrenta otro tipo de desafíos o amenazas, como que van desde asesinatos, desapariciones, procesos penales arbitrarios, a veces en manos de la fuerza pública, a veces en manos de grupos armados irregulares o bandas criminales que operan impunemente. Entonces tenemos responsabilidad del Estado que surge a veces por acción, otras veces por omisión, y en muchos casos por la absoluta falta de acceso a la justicia cuando ocurren estos hechos. Ahora, este es un panorama súper desolador y un diagnóstico de graves retrocesos democráticos que venimos dando hace tiempo, y yo creo que hay que ser optimista pero realista, y claramente estamos ante un escenario difícil, pero sí creo que hay que resaltar una buena noticia, que es que a pesar de esto, la sociedad civil en América Latina sigue jugando un papel fundamental. Un papel fundamental para exponer abusos, para exponer corrupción, para elevar el costo de los que están en el poder y para preservar espacios democráticos. Y tenemos personas defensoras que hacen un trabajo valientemente a un enorme costo a nivel personal y profesional a veces,
Y eso requiere un reconocimiento explícito de todos los que estamos en este espacio y también un apoyo directo de la comunidad internacional y de los gobiernos democráticos. Y con eso voy a tus preguntas concretas, Daniela, para cerrar con algunas medidas puntuales que me parece que son esenciales para proteger el trabajo de la sociedad civil en este contexto. La primera tiene que ver con otorgar que exista financiación, que siga habiendo, a pesar de las restricciones, financiación para que la sociedad civil en estos países pueda continuar haciendo su trabajo, teniendo en cuenta que los retrocesos democráticos que vemos en la región hoy suelen ser graduales, o sea, ya no estamos en términos generales ante la amenaza de un golpe militar de un día para el otro, sino de una gradualidad donde se van erosionando estas garantías. Entonces es importante que el apoyo a las organizaciones sea temprana y cuando se empiezan a ver amenazas al cierre, amenazas de cierre al espacio cívico. Y en este espacio, a mí lo que me parece que tenemos que empezar a proponer es dejar de hablar solo del diagnóstico de las malas noticias, que lo tenemos claro y es importante mantenerlo, pero empezar a hablar también de alertas tempranas. Cuando una sociedad civil está siendo atacada, eso es una alerta temprana de declive democrático y es importante apoyar el trabajo de las organizaciones desde ese momento para poder preservar estos espacios. Y una idea relacionada con eso, que es que además de financiar a las organizaciones en sí, creo que tenemos, desgraciadamente, un avance mayor en el cierre de espacio cívico en algunos países y que es importante el aprendizaje de experiencias comparadas. O sea, tenemos que poder aprender de los procesos y los lugares donde este cierre de espacio cívico ha avanzado más para ayudar a la sociedad civil en otros lugares donde todavía están en una mejor posición de frenar mayores retrocesos democráticos en sus países. En segundo lugar, creo que hay países en la región donde existen mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y mecanismos de periodistas que enfrentan enormes desafíos en dos grandes pilares, diría. Uno, financiero, entonces hay que seguir manteniendo el apoyo financiero de estos mecanismos. Y segundo, político, para asegurar que estos mecanismos puedan funcionar adecuadamente y que puedan funcionar con independencia de la autoridad de turno. Y ponerle el ojo a cómo se implementan estos mecanismos de protección, porque lo que habitualmente pasa cuando uno empieza a mirar estos mecanismos es que a veces, por ejemplo, utilizan protección de seguridad por parte de las fuerzas públicas para proteger a defensores o a periodistas, cuando en realidad, digamos, estas fuerzas pueden estar implicadas en las amenazas o en los riesgos que corren estas mismas personas. Y creo que esto es clave porque es importante fortalecer estos mecanismos, básicamente porque no puede ser que las alternativas para las personas defensoras de derechos humanos en América Latina sean o sufrir represalias y callarse la boca en sus propios países o el exilio. Y en los países donde estos mecanismos existen, apoyarlos contribuye a evitar que esas sean las únicas dos opciones. Una tercera idea que me parece importante es que hace falta un poder judicial independiente en estos países. Eso es esencial para actuar como un freno a los excesos de poder, incluyendo los cierres al espacio cívico. Desgraciadamente en algunos países el poder judicial es parte de este tipo de problemas, pero desde afuera el apoyo a las autoridades judiciales, donde aún se puede, que actúan independientemente y que cuestionan, y el cuestionamiento por parte de los demócratas del mundo a los embates a la independencia judicial en estos países es fundamental para que las personas defensoras cuenten con una instancia a la que pueden acudir cuando este tipo de cosas pasan. Y la cuarta y última sugerencia que me parece importante poner sobre la mesa es que cuando estamos ante un caso extremo, donde los defensores y defensoras se ven obligados a salir de sus países porque están sufriendo amenazas, porque están frente a una situación de riesgo, por persecución penal, los gobiernos extranjeros tienen que actuar rápidamente y al nivel de la urgencia que están enfrentando. Esto tiene que ver con dos medidas, creo. Una es poder otorgar fondos de emergencia que respondan ágilmente ante este escenario y también en paralelo poder contar con mecanismos de acceso rápido a visas de residencia, permisos de trabajo en los países de acogida
porque muy difícil es tener que irse de su país, tener que rearmar la vida en el exterior y no poder trabajar mientras lo están haciendo para mantenerse a sí mismos y a sus familias o familiares que muchas veces quedan en el país corriendo riesgos. Así que lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias y, y espero seguir conversando en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Tamara, muy enfocado tu planteo. La verdad es que, digo, estos 4 puntos que traes son fundamentales, coincido, y te agradezco la claridad con la que los has planteado. Me parece que nos traen y nos dejan a todos y a todas algunas líneas para ver cómo seguimos, ¿no? Porque el desafío es, ya sabemos que estamos complicados, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Por eso, y esa era un poco la idea de pensar hoy. Así que muchas gracias por estas ideas iniciales que espero podamos seguir conversando en un ratito. Este, acuérdense que si quieren pueden ir dejando algunas preguntas en el chat y después las vamos recogiendo. Le paso entonces la palabra a Carolina Jiménez Sandoval. Carolina es presidenta de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Carolina, también por sumarte. Me gustaría invitarte a pensar a vos un poco sobre otro aspecto de la problemática, que es mirar un poco los desafíos que enfrenta y las posibilidades que tenemos desde la sociedad civil, ¿no? Digamos, por un lado me pregunto, ante los desafíos colectivos que enfrentamos las organizaciones sociales, ¿qué no hemos hecho? O qué podemos hacer para contrarrestar en conjunto estos avances autoritarios. Me parece que alguna pista interesante dio recién Tamara, en el sentido de es importante que tengamos procesos de aprendizaje entre pares, que nosotros tenemos un miembro de Cuba que siempre cuando hablamos sobre el cierre del espacio cívico dice yo vengo del futuro, ¿no? Y es verdad. O sea, él puede contarnos un montón de cosas que en otros países todavía por suerte no ocurrieron. Y por otro lado, pedirte un poco alguna reflexión en relación a los mecanismos de participación previstos para la sociedad civil en los sistemas supranacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Me preguntaba si son suficientes y útiles para contener los riesgos actuales, o si en cambio deberíamos trabajar justamente desde la sociedad civil para impulsar algunas mejoras en ellos, ¿no? Tanto en la OEA como en Naciones Unidas, o digo, en las instancias que fueran. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la invitación y me uno al comentario inicial de Tamara. Gracias a la Alianza Regional por convocarnos el 15 de septiembre, ¿no? Que es el Día Internacional de la Democracia, y porque pues no hay democracia sin un espacio cívico vivo en los países, ¿no? Que se autodenominan democráticos. Sin espacio cívico abierto y plural, la democracia no existe, no tiene sentido, ¿no? Entonces me parece súper importante este tipo de reflexiones en un día como hoy. Recordando además que poca gente sabe que hoy es el Día Internacional de la Democracia, ¿no? O sea, creo que todos sabemos cuándo es el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, incluso desde el Movimiento de Derechos Humanos, pero no el Día Internacional de la Democracia. Y entonces allí yo comienzo mi primera reflexión justamente sobre lo que tú mencionas. O sea, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿O qué podemos fortalecer? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Esas preguntas desde la sociedad civil no las tenemos que hacer ahora. El informe que ustedes presentaron, y que me parece un informe importantísimo, la verdad es que cuando uno ve los retos, son enormes, ¿no? Son enormes. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿podemos desde la sociedad civil confrontar esos retos, ¿no? Primero, los niveles de violencia y criminalización son verdaderamente abrumadores, ¿no? Y lo comentábamos antes, desde que se publicó el informe en junio hasta ahorita en septiembre, incluso tenemos más datos preocupantes de los que teníamos, que ustedes dieron en ese momento, ¿no? Y bueno, salió hace 2 días el informe de Global Witness que muestra que 177 defensores de la tierra y del ambiente fueron asesinados el año pasado y más del 80% están en América Latina. O sea, ni siquiera podemos defender el planeta en esta región del mundo, ¿verdad? Y bueno, ni hablar del caso de los periodistas. No olvidemos, en América Latina está el país más letal para ser periodista fuera una zona de conflicto, ¿no? México. Del 2000 a ahora hay 161 periodistas asesinados por ejercer su trabajo, ¿no? Entonces, ante esos niveles de violencia y de criminalización, ¿qué rol tiene la sociedad civil
Y ante ese deterioro democrático que seguimos viendo, ¿no? ¿Qué rol tiene la sociedad civil? Entonces, de esto segundo quiero hablar, porque creo que el informe hace un análisis muy importante sobre lo que creo es la pérdida del estatus democrático de los actores referenciales, ¿no? Y lo explico con una anécdota. En mi último viaje a El Salvador, tuve la oportunidad de reunirme con diversos periodistas y un periodista joven me dijo, yo antes entraba a un Uber, agarraba un taxi y siempre se habla con el chofer, ¿no? En nuestros países, o sea, Uber, lo que usted tome es una posible conversación con el taxista, etc. Y todo el mundo te pregunta, ¿y usted qué hace? Yo antes decía que era periodista, hoy en día digo que soy maestro, ¿no? Y eso habla, esa frase y esa situación habla del miedo y de la pérdida de legitimidad del trabajo periodístico en El Salvador que viene dada por, ¿no? El ataque constante, la deslegitimación y el descrédito que hace el propio presidente de la República y sus voceros del trabajo periodístico. Entonces, ¿qué nos toca hacer o qué podríamos hacer más y mejor? Yo creo que lo primero es, y algunas de estas ideas pueden sonar un poco controversiales o demasiado audaces para los roles tradicionales que tenemos en la sociedad civil, pero lo primero que yo creo es que tenemos que ser más políticos, ¿no? Y lo político no entendido como partidista, ¿no? Que eso no es el rol de, sobre todo de los derechos humanos, no es lo que hacemos, ¿no? Apoyar al partido tal o apoyar a la candidata tal o al candidato tal, no es eso lo que hacemos en la sociedad civil, pero sí creo que tiene que haber desde, ¿no? El trabajo de las y los defensores de derechos humanos, un trabajo político en cuanto a la defensa directa de la democracia como sistema político. ¿Por qué? Porque es en democracia donde hay mayor posibilidad de que se respeten los derechos fundamentales y de que se protejan y garanticen, ¿no? Entonces, cuando se pierde la democracia, cuando esté en riesgo, también va a ser mucho más difícil nuestro trabajo. Creo que hay que posicionarse fuertemente sobre las elecciones, por ejemplo. Insisto, no como un trabajo partidista, sino como un trabajo de defensa de la democracia, porque al fin y al cabo las elecciones son un evento de derechos humanos. O sea, al final del día, lo crucial en toda elección es que se respete el derecho a ser elegido o elegida y el derecho a votar, que son derechos humanos, pues son derechos políticos. Entonces, creo que nos toca hacer una reflexión un poco más honesta y más decidida sobre lo que implica la sociedad civil ser más política, ¿no? En tiempos de retroceso democrático, porque es muy fundamental. Y yo creo que hay experiencias históricas que nos llevarían, por ejemplo, a pensar cómo se hace eso, ¿no? En el momento en que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Chile, ha surgido nuevamente todo el debate de cómo Chile logró salir de esa dictadura horrible y cruel que fue la de Augusto Pinochet y transitar hacia la democracia, el rol de la sociedad civil en el referéndum, ¿no? El famoso no que lleva a que Pinochet tenga que retirarse del poder. O sea, ¿cuál fue, ¿no? El rol de la sociedad civil en ese tipo de procesos? Lo segundo que yo creo que nos toca hacer y que hay ejemplos de eso también en la región, pero nos toca, como decía Tamara, compartir entre pares, es el ser más interdisciplinarios, ¿no? Yo hablaba hace poco con organizaciones de la sociedad civil en Brasil, que tuvieron, hablando de ser políticos, un trabajo muy fuerte en el tema electoral, porque pues obviamente querían un cambio de gobierno. La administración de Bolsonaro, una reelección de Bolsonaro hubiese implicado mayor consolidación de sus prácticas autoritarias. Y en una de las principales organizaciones de derechos humanos de Brasil contrataron a una teóloga, creo que es una mujer. Y uno dice, ¿pero qué hace una organización de derechos humanos con alguien experto en teología? Bueno, y es porque el bolsonarismo, como bien sabemos, está, ¿no? Bastante atado a una corriente muy conservadora de grupos evangélicos cristianos que promovían su proyecto político. Y esto los llevó a pensar que tenían que también aprender sobre esos grupos, cómo se manifiestan, cómo trabajan, quiénes son, etc. Y no necesariamente en una organización de derechos humanos se sabe o se entiende eso. En Venezuela, hoy en día es bastante conocido que desde el poder, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene como no sé bien cómo se le llama, un sector de ese partido que está a cargo de fortalecer las relaciones con los grupos cristianos, ¿no? Y quien coordina ese grupo de trabajo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela es Nicolás Maduro, hijo. ¿No? Entonces ese es el nivel de importancia que le da el partido en el poder a Venezuela a las relaciones con los grupos evangélicos. ¿Qué quiere decir esto? Que
cuando nosotros vemos todos esos otros actores que tienen una influencia directa en el fortalecimiento o en el debilitamiento de la democracia, nos damos cuenta que hay actores a los que nos toca, ¿no?, acercarnos más, comprenderlos mejor y trabajar en redes con ellos, ¿no? O sea, el sector privado es toda una discusión, ¿no? El rol que tiene el sector privado en este momento, en si se consolida o no una transición democrática en Guatemala, es tremendo. Y así podemos seguir hablando de otros actores con los que nos toca, creo que, trabajar de forma más coordinada y por lo menos empezar a entenderlos mejor para poder, creo que tener, ¿no?, una sociedad civil más fortalecida en cuanto a la defensa de la democracia. Y lo último es que creo, y pensando un poco de esto que yo llamo la pérdida del estatus democrático de los actores referenciales, es que, y esto es algo, esto no es una discusión nueva en la sociedad civil, pero creo que estamos en otro momento de la historia donde nos toca repensarlo mucho más. El tema de las narrativas, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan aplaudido el llamado modelo Bukele? Que es un modelo en donde con un estado de excepción que se vuelve permanente, ¿verdad? Un gobierno pone a, ya no ni siquiera sabemos cuántos, o sea, entre 72.000 y 78.000 personas en la cárcel en año y medio, sin debido proceso, con más de 170 personas muertas bajo la custodia del Estado, muchas acusaciones de tortura, detención arbitraria, etc. Y sin embargo, ese es el modelo que todo el mundo quiere replicar, ¿no? O los líderes aspirantes a ser, ¿no?, presidentes, alcaldes, gobernadores en diferentes partes de América Latina, porque lo consideran eficiente. Acabó con las pandillas y acabó con el problema de la inseguridad. Ahora bien, nosotros salimos como sociedad civil a decir, bueno, este modelo es malo porque viola el derecho al debido proceso, viola el derecho a tener un juicio justo, etc. Pero ese no es necesariamente el lenguaje que habla, ¿no?, que entiende la población que con toda legitimidad pedía un cambio en el modelo de seguridad porque estaban siendo brutalizados por esas pandillas, ¿no? Y creo que allí es donde a veces perdemos en la sociedad civil, no tener la oportunidad de, ¿no?, de moldear nuestras narrativas de forma que sean comprensibles y que también sean abrazadas por la población. Yo creo que tenemos un gran reto a la hora de proteger la democracia. Si los datos del último informe de Latinbarómetro son ciertos, estamos hablando que solamente 48% de las y los latinoamericanos apoyan la democracia como sistema de gobierno. Esto es un retroceso tremendo comparado con el 2010, donde ese número era 63%. Entonces, si las y los propios ciudadanos están perdiendo la creencia en la democracia, es porque la democracia no les dio y no satisfizo sus necesidades. Y entonces allí para mí es como la gran pregunta. Nos toca entonces a nosotros también, ¿no?, tratar de no solo convertir o explicar por qué la democracia es mejor, sino también reconocer que esas democracias fallaron, ¿no?, en proveer o responder a demandas sociales y en decir o en proponer prácticas y políticas que puedan llevar a que las democracias mejoren y por lo tanto la gente se sienta ¿no?, nuevamente conectada con la democracia como el mejor sistema posible, ¿no? Yo una vez dije en una reunión que deberíamos adoptar el lema de Let's make democracy popular again. Y por supuesto eso genera un gran dolor de cabeza porque ya sabemos quién dijo algo parecido y sigue siendo un gran eslogan, ¿no? Yo creo que líderes como Trump, que dice Let's make America great again, logran a través de esos eslogans que son muy vacíos. ¿Qué significa eso? Amasar popularidad y apoyo porque esos eslogans capturan sentimientos que la población tiene, que hay, que a nosotros nos toca comprender. Tenemos que entonces nosotros tener nuestros propios llamados para que la población, ¿no?, pueda también abrazar nuestras causas. Y si ellos abrazan nuestras causas, es decir, los que no defienden derechos humanos, la gran mayoría de la población, creo que nosotros tenemos una mayor probabilidad de éxito de promover democracia y derechos humanos en la región. Muchísimas gracias, Caro. Súper interesante lo que traes y desafiante, ¿no? Digo, tanto el desafío es como abrirnos a dejar de hablarnos entre nosotros y nosotras, entender que tenemos que interpelar realmente, ver el modo de interpelar a la población, a la ciudadanía en general y llevar planteos que puedan resonar efectivamente en sus necesidades.
en este caso que traías, ¿no? Esta conversación medio sorda al entorno a Bukele, ¿no? Ya que resolvió aparentemente el problema de seguridad, y uno hace planteos que a la gente no le importan, ¿no? Porque quiere poder andar por la calle. Y también súper interesante estas experiencias que traías de conversaciones con el sector evangelista, que crece enormemente en toda la región, porque además es un sector con mucho financiamiento. Entonces, la verdad es que crece de una manera muy llamativa y muy impresionante. Y los desafíos de las conversaciones con distintos actores, ¿no? Más, como vos decías, el sector privado, yo pensaba en las plataformas, digo, hay como distintos espacios con los que realmente necesitamos generar conversaciones más conducentes, me parece, y poder enriquecernos todos y todas. Ramiro, te pediría, perdón, Ramiro es miembro del comité, Ramiro Orias es miembro del Comité Jurídico Interamericano y oficial de programa senior en DPLF en Washington. Es un gusto tenerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para sumarte. Y quería pedirte si tan brevemente como puedas, porque estamos obvio fuera de tiempos, pero tomate lo que necesites, para compartir un poco algunas reflexiones en torno a la Declaración de Principios Interamericanos sobre el régimen legal de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades sin fines de lucro que elaboró recientemente el Comité Jurídico Interamericano. Por un lado, preguntarte si el contexto que venimos analizando fue parte de lo que los llevó a trabajar en estos principios, y cuál es la importancia de contar con estos estándares regionales en la materia para traccionar tal vez algunas mejoras en el contexto actual. Eso, y de qué manera crees que pueden servir a la sociedad civil como una herramienta para mejorar, enfrentar y modificar las tendencias restrictivas del espacio cívico que veníamos compartiendo. Muchas gracias a Daniela. Igual me uno a los saludos, a las felicitaciones por el Día Internacional de la Democracia, en particular para destacar el estudio que ha publicado la Alianza Regional para la Libertad de Expresión. Carlos Correa y a los hallazgos y conclusiones. Este es un estudio que mete 13 países, pero faltan tal vez algunos casos críticos, pero lo que se dice también se aplica para los o varios de los que no están, ¿no? Y creo que el estudio nos permite ver una de las causas de este proceso de deterioro, de adelgazamiento del espacio cívico y democrático para la participación de la sociedad civil, y tiene que ver con la polarización política que cada vez se hace más intensa y que afecta cada vez más a diversos sistemas políticos. Creo que la polarización política está generando una especie de normalización de estos discursos radicales, violentistas, emuladores del otro, y esta normalización hace que un presidente pueda estigmatizar el trabajo de un periodista, un ministro pueda atacar públicamente a una organización no gubernamental de defensa del medio ambiente, y esto ya no se vea como algo políticamente incorrecto, ¿no? Esta normalización de estos discursos creo que además está alentando una especie de utilitarismo de los sistemas institucionales en torno al proyecto político dominante, ¿no? Ya no se trata de como hace 30 o 40 años atrás en la región, ¿no? Militares en toque de queda, controlando, o reprimiendo en las calles, sino este es un proceso, primero, bastante transversal, ¿no? Desde los distintos polos de la izquierda y la derecha, están afectando cada vez más a distintos países sin diferencias políticas, ideológicas. Además, también tiene unos instrumentos más complejos y sofisticados, como muestra las tendencias que muestra el
Creo que aquí el tema de captura del Estado por determinados intereses políticos, religiosos, económicos, está generando que estos ataques ya no sean un caso concreto, sino un sistema de funcionar políticamente, ¿no? Además, la presencia de actores no estatales, de grupos armados irregulares, organizaciones criminales vinculadas a redes y estructuras de corrupción, hace mucho más complejo y difícil promover un sistema de defensa de la democracia. Creo que Tamara decía que hay un grupo de líderes autoritarios que está implementando estas prácticas tan negativas para la democracia. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está el grupo de líderes democráticos? El grupo de líderes democráticos no actúa de forma tan cohesionada, por lo menos a nivel regional. Creo que es importante que, eh, y aquí entrar a una de las resoluciones de la última Asamblea General de la OEA, donde se ha constituido este grupo de participación voluntaria para reflexionar el desempeño y eventuales modificaciones a la Carta Democrática Interamericana. Creo que promover ese diálogo, ampliarlo a la sociedad civil, a otros actores estatales. Mucho del diálogo también lo concentran los ejecutivos y hay puesto órganos electorales, judiciales bajo ataque que no tienen su voz internacional. Creo que ampliar esa discusión es importante. Y es así como decía Daniela, pues esta situación ha llevado a que el Comité Jurídico Interamericano se trate de contribuir con una respuesta regional a este fenómeno del deterioro del espacio cívico. La Jurídico Interamericano aprobó en su pasado la Declaración Interamericana que adopta unos principios en materia de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles. No aborda todos los problemas del espacio cívico, ni siquiera todos los problemas de la libertad de asociación, que incluso son mayores, pero creo que es una respuesta regional o desde una instancia regional a una de las prácticas regresivas identificadas en el estudio, que tiene que ver con estas sobreregulaciones al derecho de asociación, esta suerte de persecución administrativa, donde a las organizaciones se llena de trámites, de requisitos, de obstáculos, que cada vez más pueden dedicarse al 100% de sus capacidades en lograr su objetivo social, que puede ser la promoción y defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, del derecho de la naturaleza. Estos principios abordan, primero para hacer estos principios hemos realizado, y está en el anexo a la declaración, un estudio regional en 35 países del hemisferio sobre las condiciones que existen en términos jurídicos, políticos, administrativos, para regular el ciclo de vida de las organizaciones civiles, ¿no? Su creación, cómo se crean, cómo funcionan, cómo pueden participar activamente en políticas públicas, cómo se financian y finalmente cómo termina su vida jurídica. Y estos principios ofrecen un marco de soft law, no es un instrumento vinculante, pero ofrece un marco de referencia primero para los estados, para que los estados puedan mejorar sus acciones cuando existan estos cambios normativos, puedan comparar a la luz de los principios. Hay un avance a tono a los estándares interamericanos, o más bien implica retrocesos. Pero principalmente es una herramienta para las organizaciones de la sociedad civil, para las redes de la sociedad civil, que les permite monitorear y llevar las discusiones nacionales cuando se dan estas reformas. En el último tiempo, además, más recientes han ido dando en diversos países, como en El Salvador, en Venezuela, en Guatemala. Pueden comparar los estándares interamericanos que están sistematizados, los cambios. Y a partir de eso se puede ver si estas reformas al marco legal de funcionamiento de la sociedad civil son reformas compatibles con los valores de una sociedad democrática o son reformas
regresivas, son reformas militares. En ese sentido, coincido también con la recomendación de promover el fortalecimiento de las políticas y mecanismos de protección de defensores de derechos humanos, y complementariamente, sin que esto signifique traspasarle esta obligación del Estado a la sociedad civil, también la sociedad civil empezar a tener un trabajo de cooperación horizontal, de asistencia sur-sur, podríamos decir, en relación a un trabajo solidario para enfrentar esta situación y llevar esta discusión pública a los órganos internacionales. Realmente los principios ya han sido de conocimiento de la Asamblea General de la OEA, y en su última asamblea una de las resoluciones fue que pase a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, para que luego de su discusión, eventualmente aprobación, pueda ser considerados en la próxima asamblea de la OEA, lo cual le daría pues un marco de robustez, digamos, sería la voluntad política de los estados democráticos de la región para asentar estos principios como un marco ordenador. Creemos que la erosión del espacio cívico ha dejado de ser ya un problema nacional, y es como la migración, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, un problema transversal, estructural, que hoy caracteriza a las democracias de la región, y por lo tanto también merece una respuesta regional a la crisis democrática, en términos de, por lo menos en materia de libertad de asociación, dejar claro cuál es la base mínima sobre la cual los estados pueden desarrollar normas administrativas, legislativas, de acuerdo a los procedimientos constitucionales, para regular a la sociedad civil, permitir que siga siendo un actor de desarrollo, un actor con voz pública en la democracia, y contribuya al pluralismo democrático. Así que con eso te devuelvo la palabra, Daniela. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. La verdad es que coincido contigo que en este marco de referencia que nos trae el Comité Jurídico, se había terminado tu tiempo. Esa fue mi alarma. Digo que este marco de referencia es útil y es una herramienta que desde la sociedad civil deberíamos poder echar mano y debería ayudarnos a pensar algunas situaciones, ¿no? Ahora sí, tenemos ya una primera presentación de todos y todas nuestras invitadas. Nos quedan unos minutos, así que si les parece podemos tomar algunas preguntas. No veo consultas, no veo preguntas en el chat. Ahí aparece justo una. No. No sé si quieren hacer... Ah, ahí estaba viendo mal. A ver. Dice Catarina Olea Salazar, de República Dominicana. Quisiera saber si nuestro país no es parte, no es parte de la alianza y por eso no está. No, efectivamente, no es parte de la alianza y por eso no está en el informe. Pero en el transcurso de los próximos 2 años, la idea es incorporar miembros en distintos países en los que no tenemos actualmente en la alianza, así que esperamos llegar, Carolina, a República Dominicana. Yo no veo ninguna pregunta, no sé si estoy viendo bien porque a mí me parece como bastante raro el chat, pero... Hay una pregunta, Daniel, acá que preguntan cómo pueden aportar las organizaciones a la alianza. Yo creo que es una pregunta ahí está, más claro. para vos. Sí. ¿Cómo pueden aportar las organizaciones a la alianza? La alianza regional es una red de organizaciones de la sociedad civil. Actualmente está integrada por 17 organizaciones de 15 países, que son justamente los que aportaron al estudio que refería y que lideró Espacio Público. Tenemos nuestra membresía por país, entonces los aportes pueden ser o con nuestra membresía o directamente comunicándose con la Secretaría Ejecutiva. Después a lo mejor Agustina puede dejar la página, y si no pueden buscarlo en la web, digo, no estamos muy ocultos. Es alianzaregional.net nuestro sitio. Susana dice, gracias por el espacio, ¿podrían dar alguna pauta para trabajar de manera coordinada
incidiendo de forma efectiva en estos temas ante los mecanismos regionales de protección de derechos humanos? Buena pregunta, Susana, gracias. A ver qué ideas les surgen a nuestros y nuestras invitadas, si tienen alguna idea concreta de vías de incidencia en este sentido. Es un desafío, coincido totalmente, porque la verdad es que es un desafío, pero... Si me permiten empezar, ya que tengo unos segundos extras que me quitó Daniela, que los consumió Daniela. Sí, yo creo que principalmente hay que retar al sistema, hay que usar los mecanismos que nos da el sistema interamericano en su conjunto y en especial el sistema interamericano de protección de derechos humanos, trabajos como este, plataformas de acción conjunta, de incidencia colaborativa, hacer uso de audiencias públicas, desarrollar este tipo de informes temáticos, presentación de casos, litigio estratégico, amicus, en el caso de que estos temas se debatan a nivel de la justicia internacional, pero también la justicia constitucional, generar ese tipo de sinergias entre la propia sociedad civil, entre las redes de la sociedad civil, creo que es importante, ¿no? Lamentablemente estos mecanismos tienen también sus demoras, sus problemas, muchas veces la sociedad civil se siente defraudada, pero si no hay denuncias, si no hay peticiones, si no se los activa, tampoco pues funciona, ¿no? Entonces creo que un reto es cómo dentro del marco actual de que la Carta de la OEA y todos los temas, tanto sus órganos políticos como sus órganos técnicos ofrecen, hay que usarlos y empujar las causas dentro de la institucionalidad vigente. Yo querría sumar a esto que traías, Ramiro, en parte de una discusión actual en torno a cómo fortalecemos el comité, la Comisión Interamericana en particular, que tiene que ver con apoyar, acompañar y que logren desarrollar efectivamente políticas de acceso a la información y de transparencia activa, efectivas, ¿no? Por un lado, que logren sancionar una política y por otro lado, que tengan mayor transparencia y claridad respecto de los criterios con los que toman los casos, con los que seleccionan las audiencias, ¿no? Hay ahí un trabajo para hacer de fortalecimiento que me parece que está encarando ya la Secretaría y que me parece que es importante que efectivamente pueda avanzar, ¿no? Carlos, no sé si tenías un punto, sí, y Tamara veo también, y después tengo una pregunta de nuestra colega de DPLF por ahí. Carlos, te congelaste de nuevo. Ahí estás. No, yo creo que tenemos que... Sí, acá estoy acá. Bien. No, que creo que tenemos que avanzar, o sea, tuvimos la Carta Democrática, la Carta Interamericana Democrática que surgió a partir del golpe en Lima, por cierto. Y creo que hay una suerte de rezago en la región. Es un poco difícil plantearse que creo que hay que, al igual que decía Carolina, hay que hacer incidencia política, porque bueno, buena parte de esos instrumentos los definen las instancias políticas de la OEA y la pregunta es si la gran mayoría de los estados están más bien en una lógica regresiva en relación a la democracia, ¿cómo los podemos forzar a eso? Y ahí el papel de la sociedad civil es importante. Una de las cosas que en algún momento se planteó fue que la propia, en el caso del sistema interamericano, que la Secretaría General pudiera tener una suerte de relatoría para vigilar y trabajar el tema de los estándares vinculados a libertad de expresión. Creo que o sea, creo que hay que aprovechar todos los espacios, no sé si ese es el mecanismo hoy en día, pero creo que hay que aprovechar todos los espacios. Ciertamente el tema de espacios cívicos sí es muy importante en el ámbito de Naciones Unidas y hay que remarcar esa verbalización de que es importante con compromisos reales. Y es importante que en algunas ocasiones haya reacciones muy rápidas y concretas. Uno tiene la sensación
que como sociedad civil no hemos hecho lo suficiente frente a algunos casos que han sido muy, muy graves, ¿no? La situación de Nicaragua, más recientemente lo de Guatemala, o hemos dicho mucho, pero no hemos sido eficaces y me parece que ahí creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. Primero, mantenerse atentos a estas situaciones, colaborar con los colegas locales que están de alguna manera, tienen un diagnóstico más próximo a lo que está ocurriendo y exigir y demandar en todas las instancias políticas y también en las de derechos humanos una mayor relevancia e interés sobre estos temas y probar o impulsar o animar nuevos mecanismos, ¿no? Me parece que por ahí podrían ir algunos elementos hablando pronto y rápido, pero creo que hay que empezar a pensar juntos en una estrategia para tener mecanismos más eficientes que permitan preservar los espacios democráticos y además la reconstrucción a partir de ellos en algunos casos, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Tamara. Sí, yo solo brevemente agregaría que me parece que hay que hacer todo lo que dijo Carlos, que suscribo, y tratar de fortalecer y encontrar mecanismos dentro del sistema regional, pero que también hay que empezar a pensar en otras instancias internacionales con más énfasis y poder abrir el juego para involucrar a instancias en el marco de Naciones Unidas, que tienen sus propios problemas y complejidades, y también obviamente hay una cuestión política que hay que analizar, pero justamente por cuán politizada está la Secretaría General en la OEA, por las dificultades que tiene la Comisión Interamericana de operar en alguno de los países de la región, me parece que vale la pena abrir la caja de oportunidades y de estrategias para incluir otros mecanismos a nivel internacional que en la práctica han servido, y han servido de maneras muy distintas en distintos temas que trabaja sociedad civil. O sea, en su momento la CICIG en Guatemala fue extremadamente importante para investigar corrupción, la misión de determinación de los hechos en Venezuela, los grupos de expertos en distintos países de la región para investigar casos puntuales de violaciones de derechos humanos fueron útiles, y creo que hay que tratar de como de pensar creativamente más allá del sistema interamericano de derechos humanos. Gracias, Tamara. Sí, wow. Algún otro temporizador. Sí, coincido. De hecho, en algunos países, en los países más cerrados y más complejos, la verdad es que el sistema regional no es un interlocutor válido, ¿no? No interpela a los gobiernos, con lo cual uno tiene que moverse necesariamente hacia el sistema universal. Ahí Úrsula Indacochea de DPLF dice: ¿qué pueden hacer los órganos políticos multilaterales para proteger el espacio cívico? Seguimos acá un poco en torno a esto, ¿no? Bueno, yo creo que Ramiro, por ejemplo, no, da un ejemplo de lo que sí hace y puede seguir haciendo, ¿no? Que es promover instrumentos que específicamente diseñados para la protección del espacio cívico. Bueno, físico también necesitan los defensores, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a emitir, ¿no?, más declaraciones, promover nuevas convenciones, intentar que la jurisprudencia y los sistemas de protección estén o vayan al mismo ritmo de la realidad. Allí hay una brecha grande, ¿no? Sabemos que sigue habiendo una brecha en cuanto a la emisión de medidas cautelares, etcétera. O sea, todavía el sistema tiene, ¿no?, grandes desafíos, y lo que quisiéramos ver, obviamente, es un sistema más rápido, ¿no?, que responda de forma más urgente, pero que también vaya, ¿no?, de la mano de la abrumadora realidad, ¿no? Sí creo que la Comisión o el sistema interamericano como tal ha asumido tareas importantes. O sea, la Relatoría DESCA, ¿no?, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha estado, ¿no?, promoviendo muchísimo, por ejemplo, el tema de cambio climático y derechos humanos. Hace 10 años esto ni siquiera era un debate, ni siquiera era un tema, hoy en día lo es. Pero sí creo que tenemos grandes retos en cuanto a la ocupación del espacio.
¿no? Y todos los que hemos estado en las reuniones de la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, en donde participa la sociedad civil, sabemos que hay mucha polarización dentro de esa sociedad civil y una ocupación directa de grupos conservadores antiderechos, algunos invitados y auspiciados por los propios estados que defienden estas agendas, ¿no? Entonces, se hace muy difícil para la sociedad civil que defiende derechos, que tiene una posición democrática, poder tener, ¿no? Hacer un equilibrio a estas voces que cada vez parecieran cobrar mayor peso político y que siguen siendo, creo que lo comentabas, Daniela, ¿no? Muy bien financiadas. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que ha significado para Estados Unidos que una decisión de la Corte Suprema haya enviado los derechos de la mujer o de personas gestantes 50 años de retroceso, ¿no? O sea, cuando la Corte Suprema echa por la borda, ¿no? A la sentencia de Roe v. Wade, la pregunta fue ¿cómo llegamos acá? O sea, ¿cómo se retrocede 50 años? Bueno, si uno ve el trabajo de incidencia de los grupos antiderechos, tiene algunos aprendizajes que hacer también, ¿no? La ocupación de los espacios, ¿no? O sea, cuando en el 73 ellos se dieron cuenta, ¿no? Sí, en los 70 que estaban perdiendo ellos, ¿no? La batalla contra sus principios conservadores y antiderechos, decidieron ocupar muchísimos espacios, ¿no? Entonces uno ve que se fueron a lo más grassroots, a asegurarse que estuviesen miembros en las juntas educativas de todos los estados, ¿no? Del país, y luego a cooptar la agenda de los partidos políticos, ¿no? Que no habían logrado hacer realmente en los 70, y entonces hoy en día lo que tenemos es, bueno, un partido político muy cooptado por esos grupos, ¿no? Pero también una presencia de esos grupos en diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y eso lo que demuestra es que hicieron incidencia y tuvieron muy claro la misma meta por 5 décadas, ¿no? Entonces sí creo que sí, quisiéramos, o sea, a nosotros nos corresponde seguir ocupando esos espacios que son muy importantes, pero también le corresponde a los estados, ¿no? Tener una posición democrática y evitar que esos grupos antiderechos realmente sean capaces de tener el peso político que tienen hoy en día en espacios, ¿no? Que son muy importantes para la sociedad civil. Gracias, Caro. Tamara. Sí, solo una reflexión cortita que creo que tiene que ver con el papel de los órganos políticos y de los gobiernos, pero también de la sociedad civil. Uno de los problemas que enfrentamos muchas veces es que no todos usan la misma vara para medir a las acciones de todos los gobiernos. Y creo que eso perjudica enormemente. Obviamente eso se ve en los órganos políticos, eso es algo que hace muy mal a la protección del espacio cívico, porque se termina percibiendo que cuando uno protege o intenta proteger a las organizaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua es porque tiene una ideología específica. Y creo que es evidente que la sociedad civil en El Salvador, donde el gobierno tiene una ideología totalmente distinta, está sufriendo los mismos tipos de problemas. Entonces, cuando la pregunta es qué deberían hacer los órganos políticos, creo que deberían, de movida, usar la misma vara para medir a todas las situaciones. Difícilmente lo hagan eh, de una manera directa, entonces el trabajo de los gobiernos que sí son democráticos, que tengan una política exterior consistente en materia de derechos humanos, es tratar de mover a los órganos políticos para pronunciarse, actuar y apoyar a la sociedad civil que tienen problemas en países con gobiernos que tienen ideologías distintas. Y los llevo también a la sociedad civil, porque a veces, desgraciadamente, esa división también se traduce al trabajo de las organizaciones y eso le hace muy mal al movimiento de derechos humanos y solamente alimenta esta tendencia hacia un lado, hacia el otro. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad compartida de usar la misma vara, que al final es esencial para proteger el espacio cívico. Absolutamente. Gracias, Tamara. Carlos.
No, o sea, yo creo que lo importante ahí es un poco a partir del comentario que antes hizo Tamara y que después también comentó Carolina. Yo creo que no hay para decirlo en términos de una expresión del Caribe colombiano, no hay que dar papaya. O sea, creo que no hay que perder espacios. Evidentemente, por ejemplo, en el caso venezolano, el sistema interamericano fue un primer escenario para la acumulación de dinámicas que nos costó mucho, precisamente porque las visiones, digamos, ideologizadas, de dobles estándares en función de la perspectiva política nos complicó mucho y eso sigue complicando mucho a la región. O sea, creo que las visiones polarizadas no nos hacen bien. Es decir, es inadmisible que un civil sea enjuiciado por un tribunal militar en cualquier lugar de la región y no dependiendo de cuál es el gobierno que está haciéndolo. Y eso que es el acumulado que tenemos en derechos humanos, en algunas ocasiones a nosotros nos tocó discutirlo, ¿no? Y después eso pasa por respetar algunos de los valores intrínsecos a la democracia y que no podemos dejar pasar. Cuando cualquier gobernante, sea de la ideología que sea, empieza a hablar mal de los medios de comunicación, pretende intervenir el poder judicial, alimenta las lógicas de polarización, esas son alarmas que debemos inmediatamente encender independientemente de la ideología. De si es Bukele o es Petro o Boric o es Alberto Fernández, o sea, cualquiera, es decir, Bolsonaro, que lo vimos en la región, es decir, hay unas prácticas en estos gobiernos de la región que hablan de una reconfiguración del poder que reduce las garantías democráticas. Y creo que en ese sentido el debate sobre el espacio cívico está en esa médula. Creo que sí, Naciones Unidas es una complejidad distinta, hay que trabajarla, la hemos trabajado nosotros también en Venezuela, hay que hacerlo con mayor intensidad para otros países, y hay que moverse en esa cancha de Nueva York, que es la cancha política de Naciones Unidas, que tiene además sus particularidades. Yo lo que creo es que no demos papaya, aprovechemos cada espacio desde la perspectiva de quienes creemos que es muy importante la reivindicación de estos valores democráticos y las garantías para el espacio cívico, pues actuar de la mejor manera para que no, en primer lugar, que no haya retrocesos y también para tratar de tener avances, ¿no? Nada más quería secundar eso. Creo, Daniela, que hay dos personas, John Quiroz y Mary Vaca, que quieren hablar. Yo no sé si Sí, le ahí le vi. activamos un poco a ver si pueden hablar o no, o que formulen la pregunta en línea, no lo sé. A ver, John Quiroz o Mary Vaca, si alguno de los dos puede intentar hablar. Me parece que tal vez van a tener que mandarnos la pregunta por, por el chat. John aparece claramente con el micrófono apagado, Mary no, ahora también. A ver si... no, no podemos... No. Les vamos a pedir a ambos que... John, ¿puedes probar ahora? A ver si logré hacerlo. No. Bueno, disculpen. Indican, igual Dani, te interrumpo un segundo, John dice que su pregunta ya la formuló, que fue una de las primeras que leímos, y Mary dice que nada de su parte, que todo claro. Ok, perfecto. Nos queda solo una pregunta acá. Susana Erostegui dice, el panorama descrito muestra también que la narrativa y la cooptación política partidaria ha permeado la parcialidad y la efectividad de la propia Comisión Interamericana. ¿Cómo revertir aquello? Bueno, me parece que fue algo de lo que estuvimos ya conversando, ¿no? Creo que lo fuimos ya cubriendo. ¿Alguno o alguna de las panelistas quiere agregar algo? ¿Se quedaron con ganas de compartir alguna reflexión, alguna propuesta, alguna inquietud? Bueno, si no, la verdad es que lo único que me queda es agradecerles
infinitamente la participación, la intención, el esfuerzo, la inteligencia puesta en este espacio para pensar juntos cómo mejoramos las condiciones en la región. Nos queda seguir pensando cómo articularnos para efectivamente llevarlas adelante, ¿no? Me parece que ese es el desafío ahora, como ver cómo trabajamos en conjunto y de manera articulada para apoyarnos y poder avanzar en un contexto realmente desafiante. Así que bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Carlos, a todo el equipo de Espacio Público, muchísimas gracias por el trabajo, el informe, el esfuerzo enorme que hicieron. Marisabel, gracias infinitas. Así que, Carlos, te dejo, si quieres hacer algo, un cierre. No, nada, qué bueno verlos, y qué bueno tener la posibilidad de debatir. Quedan muchos temas pendientes, así que es mejor porque así tenemos nuevos pretextos para seguir hablando. Porque como todo en esto, los desafíos gruesos, a veces las tareas nos rebasan, a veces tenemos pequeñas derrotas, pero estar juntos es una cosa importante y agradezco. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Feliz Día de la Democracia. Sigamos trabajando para poder disfrutarla. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchísimas saludos, que gracias. estén Chao. bien. Chao. Hasta luego, hasta pronto. Adiós.